Bueno, y es momento de la contraparte sobre el tema de la elección del defensor o defensora del pueblo. Nos encontramos junto a Juan José Jáuregui, él es diputado por el Movimiento al Socialismo. Muy buenos días y bienvenido a RTP Informa. Muy buenos días, Jorge Luis, agradecido por la oportunidad y por intermedio de tan importante noticiero. Muy buenos días a los gentiles televidentes. Bien, muchas gracias. A ver, estábamos conversando previamente con el diputado de Comunidad Ciudadana. Él estaba hablando acerca de esta disposición que ya ha manifestado el Movimiento al Socialismo en relación a que si hoy no se elige, no sale humo blanco de las chimeneas para poder elegir al defensor o defensora del pueblo, el Movimiento al Socialismo tiene dos opciones: o ratifica el interinato de Cruz y le alarga el periodo, o elige el presidente Luis Arce a una nueva defensora o un nuevo defensor, esto a través del Ejecutivo, y ya no sería entonces el Legislativo quien elige. ¿Cómo están viendo esta situación, diputado? Bueno, en todo caso, me parece que por parte del colega parlamentario que ha hecho alusión a estos argumentos o a estos posibles mecanismos de resolución del conflicto al cual habría ingresado la Asamblea Legislativa en el escenario de la designación del defensor del pueblo, son absolutamente desprovistos de respaldo jurídico. Por lo menos el segundo escenario. En todo caso, no debemos olvidar que se ha iniciado un proceso de elección y designación del defensor del pueblo que está apegado a los contenidos del artículo 220 de nuestra Constitución Política del Estado. Uno de los elementos importantes del artículo 220 es que debe designarse un defensor del pueblo por 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Primer elemento. Segundo elemento, debe designarse en un previo concurso público de méritos entre bolivianos y bolivianas con una reconocida trayectoria en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Todo este trabajo se ha desarrollado en la Comisión Mixta de Constitución con presencia y participación de los miembros de Comunidad Ciudadana, representantes, diputados y senadores de Comunidad Ciudadana y de Creemos. Lastimosamente ha sido la última media jornada del trabajo de la Comisión Mixta donde la representación de Comunidad Ciudadana ha decidido salir de este trabajo que en su momento se ha ido desarrollando cumpliendo los reglamentos que se aprobaron para esta finalidad. Luego iniciamos un proceso en el cual durante 4 oportunidades desarrollamos una votación en donde en la última por lo menos hemos estado a escasos 9 votos de poder cumplir este precepto constitucional de los 2/3, que en algún momento incluso fue observado por parte de la oposición señalando que el MAS estaba generando las condiciones para no cumplir los 2/3 y en algún momento incluso el bloque de oposición se abanderó de este discurso, de esta narrativa, para pretender generar un escenario de movilizaciones, incluso en algunos escenarios. Bueno, nada de eso ha sucedido, no se está pretendiendo incumplir los 2/3, estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestra Constitución Política del Estado, pero cuando escuchamos en las últimas horas, siendo que se había activado por parte de la representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos un recurso constitucional que se llama una acción de cumplimiento, que no es otra cosa que un mecanismo que obliga a la entidad, a la autoridad o al órgano encargado conforme la Constitución de realizar alguna labor, en este caso a la Asamblea Legislativa, de designar al defensor del pueblo, obliga o conmina o exhorta a la Asamblea a que a la brevedad posible vuelva a reinstalar las sesiones para que de esta manera se pueda concluir la designación del defensor del pueblo. Esto se ha cumplido, este exhorto del Tribunal de Garantías de la Ciudad de La Paz se ha cumplido hace 2 días atrás. Se ha emitido una convocatoria para la reinstalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para de esta manera iniciar nuevamente con las votaciones que, dicho de paso, conforme el artículo 20 de nuestro reglamento, señala que podemos realizar las votaciones cuantas veces sea necesario. Y si hacemos una relación con lo que sucedía antes del 2006,
estamos hablando del 2002, del 2004, por ejemplo, cuando se tenían que designar autoridades de esta naturaleza, sucedía que tampoco se podía ingresar a un escenario de acuerdos inmediatos porque en realidad la construcción de consensos va más allá incluso de las voluntades políticas. Y bueno, en todo caso, ahora se ha realizado una convocatoria el día de hoy a las 10 de la mañana. Vamos a reinstalar la sesión, vamos a iniciar las votaciones cuantas veces sea necesaria, porque el reglamento que nosotros mismos como diputados y senadores hemos aprobado debe ser objeto de cumplimiento. Ahora vayamos al escenario que usted ha señalado y que el diputado o senador de Comunidad Ciudadana habría vertido con relación a que al MAS le quedan dos alternativas. O ratificamos el interinato de Nadia Cruz o designamos vía decreto supremo. Ambos elementos, ambos criterios, ambos razonamientos están absolutamente errados. Y vea usted, esa es la calidad de autoridades que tenemos, que no están haciendo revisión de la resolución del Tribunal de Garantías, que ha hecho un análisis con relación al cumplimiento del 220 y con relación al cumplimiento del artículo 108 y con relación al cumplimiento del artículo 242 de nuestra Constitución Política del Estado. Porque en la resolución del Tribunal de Garantías lo que señala es que se exhorta, esa es la palabra expresa, se exhorta a la Asamblea Legislativa a que pueda, a la brevedad posible, reinstalar la sesión de Asamblea Legislativa para concluir esa tarea que es un mandato constitucional, el 220. Pero, no, ahora vayamos a analizar cuál fue el mecanismo jurídico que permitió a la señora Nadia Cruz poder estar fungiendo como defensora del pueblo interina. No nos olvidemos el antecedente del señor David Tezanos, que en su momento tuvo que renunciar a la Defensoría del Pueblo producto de un conflicto familiar, entiendo así. Bueno, siendo que renunció el señor Tezanos y siendo que el señor Tezanos se constituía el defensor del pueblo titular, porque había transitado todo este proceso que ahora estamos nosotros observando y haciendo seguimiento, y habiendo tenido estos problemas, se vio o tuvo la obligación de renunciar a su cargo, y la condición de la señora Nadia Cruz era en ese instante defensora alterna, siendo que la Defensoría del Pueblo tiene como estructura orgánica 3 defensores alternos. La señora Cruz era uno de los 3 defensores alternos. Entonces, en esa oportunidad tuvo que activarse los contenidos del artículo 12, parágrafo 3 de la ley 870. La ley 870 es la ley del defensor del pueblo. ¿Y qué es lo que dice este parágrafo 3? Señala que a ausencia del defensor del pueblo titular, se tendrá que designar un interino de entre los 3 defensores alternos, vía un procedimiento legislativo, vía la aprobación de una resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional. El mecanismo jurídico que se activó fue este, y la señora Cruz fue designada vía resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional en su condición de defensora interina. Y la resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional señala expresamente que desempeñará sus funciones hasta que se designe el defensor del pueblo titular. Entonces, el tiempo de mandato de los 6 años vincula la designación del señor Tezanos, pero no vincula la temporalidad de la señora Cruz, porque la resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional es absolutamente clara, hasta que se designe al nuevo titular. Y esa ha sido la labor que nos hemos ocupado de pretender cumplir desde el movimiento al socialismo. Lastimosamente existe el bloqueo de Comunidad Ciudadana y las instrucciones del señor Carlos Mesa para que esto no pueda suceder de esta manera. Ahora, es primer elemento que estamos aclarando que no debe suceder, no hay necesidad de que tenga que confirmarse nuevamente el interinato de la señora Cruz. El segundo elemento, señalan que el recurso o la resolución constitucional, la resolución del Tribunal de Garantías que resolvió la acción de cumplimiento, señalaría en algunos de sus acápites que se tendría que designar, si es que la Asamblea no concluyó la tarea, tendría que el órgano ejecutivo poder designar. En el caso defensor del pueblo, esto no puede suceder de esta manera porque existe una norma expresa, la ley 870, que ya prevé
qué es lo que sucede cuando no se puede designar al titular o cuando existe una ausencia del defensor del pueblo titular. En consecuencia, no puede ser designado por un decreto supremo porque la norma ya existe y señala cuál sería la ruta, y la resolución del Tribunal de Garantías no señala en ninguna de sus partes este extremo. Otra cosa es el Contralor General del Estado, porque en el caso Contralor General del Estado no tenemos una norma expresa como la Ley 870, pero sí apelamos a una línea constitucional que ha sido vertida a través de la sentencia constitucional 218 del año 2004, en donde se apela a las facultades que tiene el presidente de poder garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Y hoy en día, en la Constitución del año 2009, esa facultad está señalada en el artículo 172, numeral primero de la Constitución Política del Estado. Diputado, a ver, quiero entender entonces, si es que hoy no se llegara a cumplir la cantidad de votos necesarios para que tengamos nuevo defensor, ¿van a seguir las votaciones y Nadia Cruz va a seguir en el interinato hasta que suceda tal votación? ¿O cómo concluye? ¿Qué pasa si hoy no se llega a la cantidad de votos necesarios? ¿Cuáles son los caminos que tiene el país? Porque el pueblo boliviano es el más interesado en tener un defensor del pueblo que salga de la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son los caminos que tenemos? Bueno, tengo que señalarle con mucha franqueza que es el que usted ha señalado. Entre tanto, concluyamos la tarea. La Asamblea Legislativa Plurinacional, la señora Cruz, en su condición de defensora del pueblo interina, tiene que seguir fungiendo esta labor si es que no renunciase la señora Cruz. Si es que renunciase la señora Cruz, del último defensor alterno tendríamos que designarlo vía una resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional para que funja nuevamente un interinato hasta que nosotros como Asamblea podamos concluir la labor de designación del defensor del pueblo conforme a la 220 de nuestra Constitución Política del Estado. Pero vea usted aquí una observación. Estamos viendo una conducta política en el cumplimiento de una función y de una prerrogativa constitucional que está atribuyendo a la Asamblea la posibilidad de que tengamos que designar al defensor del pueblo. Estamos viendo que existe una coincidencia política entre la posición de Comunidad Ciudadana y Creemos de poder obstaculizar esta labor, no solo del defensor, sino de la Contraloría, para poder consumar un golpe institucional a estas dos entidades. Y es que eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque en realidad existe un atrincheramiento del ala dura de estas dos organizaciones políticas a objeto de poder impedir un cumplimiento de una prerrogativa constitucional. Ahora, diputado, varias veces igual hemos consultado, ¿por qué no ir por una tercera opción? Ya hemos visto que Cosío no es del agrado de asambleístas del Movimiento al Socialismo, Callisaya no es del agrado de asambleístas de Comunidad Ciudadana y Creemos. ¿No se ha conversado en una tercera opción que no incluyan estas dos figuras? ¿No se han sentado a dialogar tratando de encontrar, estrechar lazos y en vez de cada uno, y digo de ambos bandos, lanzarse denuncias y lanzarse que golpe institucional, que procesos por incumplimiento de deberes? En vez de eso, no hay una oportunidad de sentarse, llamar a dialogar. El presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente del país, no ha buscado un espacio en el que se pueda decir, bueno, está bien, figura A, figura B, causan problemas, caos. Hey, ¿por qué no buscamos una figura C? ¿No hay aquella posición? Probablemente, si es que no tuviésemos que cumplir lo señalado por el artículo 220, y al principio de mi intervención le había señalado que tiene 3 elementos interesantes e importantes a ser objeto de cumplimiento, probablemente fuera factible ese razonamiento, pero existe un elemento importante que integra el 220 de la Constitución, que es referido a que la designación del defensor del pueblo se tiene que realizar a través de un concurso público de méritos, de personas o de ciudadanos que estén comprometidos con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Pero dentro de la lista, el razonamiento, dentro de la lista de personas que llegaron hasta la última instancia, me refiero. Claro que sí, estamos hablando de los 7. Sí. Pero vayamos al siguiente razonamiento. ¿Hacemos un concurso público de méritos para elegir al 7º?
En cualquier entidad, sea público o privada, si haces un concurso público de méritos, obviamente haces para elegir al mejor calificado. Y producto del trabajo que ha desarrollado por alrededor de 40 días la Pero Comisión Mixta de Constitución, los 7 han llegado hasta esa situación. ¿Por qué volver a foja cero? existe calificaciones en la entrevista y existe calificaciones en los méritos académicos y los méritos vinculados a la trayectoria en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Y eso ha hecho que tengamos que posicionar a los 7 en función de esta calificación. El señor Calizay es el primero y creo que hay una relación del resto de los postulantes que obviamente involucra la valoración de todos estos antecedentes académicos y de trayectoria que han marcado y también del rendimiento en la entrevista que han marcado la posición y la posibilidad de que nosotros tengamos que apoyar. En otras palabras, el movimiento al socialismo está apoyando al mejor calificado. Ahora, si es que tuviésemos que inclinar la balanza en función de apetitos o de atrincheramientos políticos y doblegar este criterio constitucional, bueno, probablemente eso ya es otro escenario que el suscrito no está dispuesto a acompañar. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su tiempo, diputado, y por aclararnos esta situación que incluso ha salido en tapas de periódicos en relación a que entonces estamos claros que el presidente no puede elegir mediante un decreto a la defensora o defensor del pueblo y que en todo caso, mientras no salga de la Asamblea Legislativa la designación de defensor del pueblo, Nadia Cruz debe seguir en el cargo. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Jorge Luis. Buen día. Buen día, diputado. Juan José Jáuregui nos ha acompañado, diputado del Movimiento al Socialismo, en este entuerto en el que estamos como país, mostrando una vez más la polarización en la que nos encontramos. Ni elegir defensor del pueblo podemos.